Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar con la carta del libro de Efesios en el capítulo 2. Nos quedamos en el versículo 3. Hoy iniciaremos a partir del versículo 4, donde el apóstol Pablo nos dice, a partir del verso 4, lo siguiente: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Una de las grandes, importantes revelaciones que Dios nos da en la Biblia y que hemos estado analizando desde el capítulo 1 de Efesios, pero en los primeros 3 versos lo vimos en el video anterior, es que juntamente con Cristo es como Él nos da vida, vamos. Es a través de Cristo, es estar en Cristo, es tener la presencia de Cristo en un ser humano, de la manera que alguien puede manifestar estar en la verdad, que alguien puede dar testimonio de ser ya de la vida de Dios, que alguien puede tener la certeza, la seguridad de estar caminando con el Espíritu Santo y no ser engañados con falsas doctrinas o con falsas esperanzas por seguir sacramentos. Aquí nos dice el verso 4, que Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Nos testifica lo que nos dice todo el Evangelio, que Dios es por pura misericordia, es decir, es por los atributos de su carácter hermoso, es por su benignidad, es por su bondad, es porque Él quiere darnos vida a pesar de que nosotros no la buscamos o a pesar de que nosotros no la merecemos, y Él se dispuso por amor a su nombre, por su esencia de amor que Él es, tener misericordia de nosotros, y por eso su Hijo lo envió, su Hijo murió por nosotros, y en Él, solamente en Jesucristo, podemos tener vida. Es por eso que es la gracia de Dios, o sea que son los atributos de Dios trabajando juntos, manifestándose juntos en esta obra de redención. Es la gracia de Dios que recibimos, no merecíamos, no fue por nuestras obras, no fue porque buscáramos nosotros, sino nos salvó simplemente por los atributos que de Él provienen, que se pusieron en operación a favor nuestro, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el que está en Cristo tiene que dar testimonio de vivir en la verdad de Cristo, en la santidad de Cristo, aunque está en un proceso de crecimiento y de santificación continua. Ese es el testimonio de ir avanzando, avanzando y avanzando hacia la moral perfecta. En primer término, que Dios es rico de misericordia, encontramos muchos textos en la Biblia donde nos habla sobre la misericordia de Dios, que yo quisiera tocar algunos solamente, para que nos demos cuenta los creyentes que la misericordia de Dios no debemos de malinterpretarla. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es verdad, como dice un salmo, que todos los días la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, porque todos los días Él tiene misericordia de su creación, de sus hijos, de los que le conocen como de los que no le conocen, pero sabemos bien que la Biblia nos explica cómo es el mover de la misericordia para que no tengamos una falsa esperanza o una falsa confianza y nos apacentemos equivocadamente descuidando la salvación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el Salmo 17:7 nos dice la Biblia: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Que los que claman por la misericordia de Dios, dice el verso, son los que salva Dios, porque están refugiándose en la mano poderosa de Dios, en la diestra poderosa de Dios. Entonces Dios los salva de los que se levantan contra ellos, sean espíritus malos de Satanás, o sean personas guiadas por espíritus malos de Satanás, o sean gente con carne y que están en su maldad. La cuestión es que se exaltan las misericordias de Dios porque es consciente el Hijo que por permanecer escondido en Él, en Cristo, estamos recibiendo de ella.
Es decir, aunque no seamos perfectos, Dios sigue teniendo misericordia tras misericordia tras misericordia en el momento, en todo el proceso de santificación y de perfeccionamiento, porque seguiremos fallando en algunas áreas hasta que Él nos haga perfectos en esas áreas y ya no estemos pecando en esas áreas. Y estamos hablando de pecados de no muerte espiritual, obviamente. La Biblia es muy clara, lo dice el apóstol Juan, que hay pecados de muerte espiritual y pecados de no muerte. Y de alguna manera hemos entendido que los de muerte es el del decálogo, como robar, mentir, avariciar, de fornicar, obviamente, tener ídolos delante de, o sea, estatuas de Dios delante de uno para postrarse. Todo eso es muerte espiritual, no entenderemos la verdad, pero estamos en riesgo entonces de que no estamos cuidándonos en la diestra de Dios, esperando en Él, y tenemos el riesgo de que ese día no recibir misericordia de Dios. Entonces, para que no nos confiemos de que la misericordia es porque sí, Dios tiene misericordia de todos, pero también lo dice el libro de Romanos que Él tiene misericordia del quien Él quiere, que no es del que corre, que es del quien Él quiere. Entonces estamos a expensas de en sus propósitos nos la prolongue o no nos prolongue esa misericordia. Pero si nosotros ya llenamos, como está en el Antiguo Testamento escrito, que colmamos la paciencia de Dios, que Él se molestó tanto con su pueblo rebelde una tras otra, como le decía con Moisés, que eran ya 10 veces que se habían rebelado a Dios, y Dios manda juicios. Entonces hay momentos en que la misericordia ya no va a operar, aún y que Dios no nos quita la vida, va a tratar muy fuerte con nosotros para que aprendamos a andar en Él, a refugiarnos en Él y a esperar correctamente en su misericordia y no a ser tan pasivos y estar incorrectamente en su misericordia, porque padeceremos mucho, sufriremos mucho y aunque no perdamos la vida aún, muchos sí la pierden. Entonces no sabemos si no estamos cubiertos adecuadamente en Él, si ese día nos toca partir antes de tiempo, no cumplir el propósito de nuestro llamado en Cristo, que el propósito para nuestra peregrinación no termine, y la carrera, como dice Pablo, no la terminemos en victoria, que nos vayamos antes de tiempo, y que por amor Dios y por recuerdo de nuestra obra de muchos años en Cristo, pero no estamos terminando bien la carrera, nos lleve antes de tiempo. O nos partamos de la tierra antes de tiempo, obviamente por descuidos nuestros. Entonces tenemos que interpretar correctamente y vivir incorrectamente esa misericordia. Dice el Salmo 25:10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Nos sigue conformando la Biblia que la misericordia y la verdad Dios se la va a entregar a los que están con Él, a los que permanecen en Él, a los que están en el camino de la perfección pero no se apartan. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. El hecho de que la gente que se aparta de Cristo y se va al mundo y sigue recibiendo misericordia de Dios, sí, pero ya no está recibiendo la verdad. Simple y sencillamente Dios lo está dejando solo también. Y muchos días, toda la humanidad está dentro de la bendición de Dios porque hace llover sobre justos e injustos, bendice a sus familias. Ok, eso es correcto porque tenemos un Dios bueno, pero la misericordia, tener la certeza de estarla recibiendo solamente es habitando en Cristo. Porque estando fuera como los impíos o como los hijos que se han apartado, están en un riesgo segundo tras segundo de que venga algo que estuvieron en el momento inoportuno, en el lugar inoportuno, y mueran ahí. Que les suceda algo trágico o algo que no se los envía a Dios, pero no tienen la cobertura de Dios. Y el hecho de que no pase nada como los impíos que viven una vida de 80 años sin Cristo, es porque ellos no estuvieron ni en el lugar inoportuno, ni estuvieron en algo. Ahora, cuando la gente impía o cuando el hijo alejado o viene y va a sufrir un accidente y por misericordia Dios le prolonga los días, ese es en el propósito de Dios de esa persona que Él tiene. Por eso, repito, Romanos dice que del que Él quiere y de que Él toma decisión, tiene misericordia.
pero nos estamos exponiendo apartados de Él, fuera de la voluntad de Él, lejos de Él, a que nuestra falsa confianza que Dios tuvo misericordia porque tenemos 3 años sin Cristo separados y no nos ha pasado nada trágico más que vivir en el pecado, y que es trágico ya, pero no nos ha pasado nada de muerte física, de que no nos hemos muerto y partido. No nos confiemos que es por misericordia de Dios, porque la Biblia nos dice que la misericordia de Dios actúa en los que le aman. O sea que podemos tener la confianza y la certeza que aunque estemos fallando, vamos a seguir siendo mejorados por Él, ayudados por Él, restaurados por Él, porque no nos hemos apartado de Cristo, seguimos en el proceso de crecimiento y de santificación. Y apartado de Cristo no me refiero a estar yendo a una congregación cristiana evangélica, o leer eventualmente la Biblia, o orar ocasionalmente. Apartarnos de Cristo es estar obviamente en nuestro corazón teniéndolo a Él por encima de todas las cosas, a pesar que no hemos vencido algunas áreas de nuestra vida, moralmente hablando, que nos hace a veces fallarle. Pero sí vemos que nuestro espíritu está peleando esa batalla y que nos estamos apoyando en Él para salir adelante en esas debilidades, para ya no ser débiles. Por eso Salmo 32:10 también nos dice lo mismo. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Nos confirma que es estar en Él como tenemos la certeza de la misericordia. Salmo 33:22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Nos vuelve a decir el salmista, según esperamos en ti. Porque el salmista, como David, sabía que cuando se apartaba de la voluntad de Dios, por ejemplo, cuando pecó con Betsabé, se apartó la misericordia de Dios en él, en el área natural de bendición, aunque le perdonó la vida, porque se lo dijo con el profeta, que le perdonaba la vida, pero recibió el juicio de Dios. Para que recibir el juicio de Dios, la misericordia de Dios se aparta, porque la misericordia implica que Él nos dé cosas que no merecemos, pero ahí nos va a dar cosas que sí merecemos, que es un castigo. Pero Él decidió no matar a David, o que no quitarle la vida a David. Pero por ejemplo, si vemos la Biblia, los hijos de Judá que pecaron con Tamar, que no querían tener descendencia con él, los hermanos que de los 3 hijos que tuvo, de los 3 hijos que tuvo Judá, uno se casó con Tamar, murió porque no le agradó a Dios, dice ahí que no le agradó y lo mató Jehová, y el siguiente hijo vertía fuera de ella porque no quería tener descendencia con ella, porque por la costumbre hebrea tenía que casarse con la mujer del hermano. El hermano no estaba de acuerdo, dice que Dios se molestó y lo mató también. Entonces nos deja que a veces pecamos contra Dios en sus propósitos, en su voluntad, en nuestro llamado, ya que le conocemos, ya que somos su pueblo, y Él puede decidir matarnos, porque Él es el que da vida y es el que la quita. Entonces no podemos seguir profesando lo que las religiones por ahí hablan muy bonito, que Dios es puro amor y que pura misericordia, lo cual sí lo es, pero también es un fuego consumidor, también es juicio y justicia. Entonces tenemos que tener cuidado cómo manejarnos delante de Dios, tener obviamente el conocimiento pleno, completo de Él y de su mover en nosotros, para no estar con falsas esperanzas, ni estar nosotros como cristianos tibios, pensando que su misericordia nos va a llevar hasta que se cumpla el propósito de nuestro llamado en Cristo y el propósito de habernos creado. No, tenemos que tener cuidado y temor y temblor de nuestra salvación, temor y temblor de Dios, de que se moleste por nosotros estar siendo rebeldes, desobedientes, tibios, y meternos en serio ya con Él, para que se cumpla el propósito a tiempo de nuestro llamado y con excelencia. Por eso, según esperamos en ti, David entendió que solamente estando en obediencia, en comunión con el Padre en oración, leyendo su palabra, pero poniéndola por obra en su vida, era la manera de estar en Él, y era la manera que recibía misericordia tras misericordia, porque David se daba cuenta que también tenía pequeños errores, que de los cuales era perdonado por Dios en esa relación personal con Dios todos los días. Pero iba creciendo moralmente también, como todos nosotros ahora. Pero apartarse de Él
o que Dios se aparte de nosotros por el pecado o por juicio, como fue con David. Anduvo vagando en cuevas, su alma y su espíritu sufriendo de dolores de enfermedad en su cuerpo, consecuencias del pecado. Su hijo lo expulsó de Jerusalén, Absalom. Sufrió todas las consecuencias de su error, y entonces no estaba recibiendo misericordia de Dios. No se confundan, porque seguía con vida. Sí estaba recibiendo, obviamente, perdón de Dios en el sentido de perdonarle la vida, pero no le estaba dando lo que no merecía, le estaba dando ahora sí lo que merecía. Entonces no era misericordia, era juicio, aunque no era de muerte, pero era juicio. Entonces entendamos las misericordias de Dios, porque hay quienes piensan que aunque se apartan de Dios, repito, y para terminar esta idea, se apartan y sufren las consecuencias de perder trabajos, perder familia, o estar enfermos, o no prosperar económicamente ni espiritualmente, sufren adversidades, les gritan por aquí y por allá. No es por ser cristianos fieles, sino por ser cristianos infieles. Pero dice, y como no se mueren mes tras mes, dice, no, pues Dios tuvo misericordia de mí, y Dios tuvo misericordia de mí. Eso no es vivir en la misericordia de Dios correctamente. Eso es apacentarse con una teología equivocada de la misericordia de Dios, cuando dice aquí que la misericordia es según esperamos en Él, a los que creemos en Él. Entonces lo que estamos recibiendo son juicios, consecuencias de nuestro pecado, y como no dejamos de respirar, pensamos que estamos recibiendo misericordia. Repito, estamos recibiendo cada día perdón de la vida, porque no la puede quitar en ese segundo. Perdón de la vida, pero no estamos recibiendo de misericordia. O sea, misericordia es que nos pague algo de lo que no merecemos. Por ejemplo, yo hoy voy a poner un ejemplo práctico. Yo estoy en el camino de la perfección y me estoy perfeccionando en él. Muy bien, estoy orando y luego dejo de orar, dejo de leer, me dejo de congregar una vez por semana en lugar de 3 veces por semana, como es mi caso. Empiezo a fallarle a Dios en una área, en otra, me empiezo a debilitar espiritualmente, ya leo poco la Biblia, empiezo mi vocabulario a ser un poquito más mundanito, o sea, empiezo a apagar la presencia del Espíritu Santo en mí, la manifestación de Dios en mí. Me doy cuenta de esto, me doy cuenta que vuelvo a ser débil en mis pecados anteriores, empiezo a tener lascivia, lujuria, empiezo a ver las mujeres de más, empiezo a caer en mi carácter santo, a ser mundano, impío de nuevo. Entonces, y yo veo que vivo cada día, empiezo a tener problemas económicos, empiezo a haber consecuencias, pero no me esfuerzo por meterme, arrepentirme y meterme a que Dios me restaure. Entonces cada día yo no estoy recibiendo misericordia, estoy recibiendo perdón de vida, pero estoy ahorita en delitos y en pecados, que necesito arrepentirme para que la vida de Dios se manifieste plenamente como Dios quiere y como nosotros la habíamos vivido y anhelamos tanto ya tenerla en su gloria, pero ya tenemos las primicias aquí. Entonces, ¿cómo sería un caso que lo que estoy explicando en este ejemplo? Muy bien. Que por ejemplo yo estoy en el camino de perfección, sí me congrego de todo corazón, sí leo la Biblia, sí estoy orando, me estoy esforzando cada vez en pasar más tiempo con Él, pero estoy orando suficiente en el día, estoy depositando mi día en Él, buscando de Él, pensando en Él en el día. Vamos, lo amo, estoy en el camino de perfección como dice la Biblia, pero resulta que en cierto momento se me salió una palabra inadecuada de la boca, me molesté con algún familiar que no quiere dejar las malas cosas y me puse con ira y perdí el temple y perdí la paciencia y a lo mejor lo agredí verbalmente, no con malas palabras maledicientes, pero sí con mi actitud y con la forma de tratarlo que lastimé su corazón. O sea, pequé contra Dios, vaya, pequé contra mi prójimo, pequé contra mi familiar. Entonces, yo recibo de Dios, a los 5 minutos me llaman y me dicen, hermano, me dice Dios que no se preocupe, que Él está tratando en su corazón, que acaba de pasar una situación difícil. Me ha pasado estos ejemplos que pongo. Vamos a suponer aquellos que no creen en los profetas, que no recibo llamada, pero me doy cuenta de mi error, como estoy en comunión con Él, me postro, Él rápido consuela mi corazón, rápido me levanta de esa crisis
obviamente de dolor. ¿Por qué? Porque pequé, porque me siento triste, porque ofendí al Espíritu Santo, ofendí a mi familiar, a mi prójimo, me duele mi corazón. Él me restaura, me levanta y me da gracia, y después me voy a meter en una prueba igual para ver que yo estoy más que vencedor al ya superar estas experiencias que mi carácter no me estaban ayudando, pero Él me está perfeccionando. Entonces yo estoy recibiendo misericordia de Él porque no me pagó con juicio, no me mandó a la cárcel del llanto y esto y no, sino me abrió la cárcel rápido que yo me metí, me la abrió rápido y me ayudó. Eso es recibir misericordia. Por otro lado, fallé si mentí en algún lugar, que ya no debo de mentir, pero vamos a suponer es el caso. Mentí por alguna circunstancia porque yo era en el viejo ser muy mentiroso, y como miento ya casi nada, pero por lo poquito me sale. Entonces, en lugar de recibir el juicio de Dios y me corran del trabajo por haber mentido, Él tiene misericordia y evita que me corran. O sea, me paga como no me debiera de pagar en cierto momento, porque Él me está perfeccionando en esa área, y permitió que el diablo me tentara y que el diablo me acusara y que el diablo, pero Él evita que me corran. O sea, me paga bien. Pero si estoy apartado de Él, me van a correr, me quedo sin dinero, estoy recibiendo perdón de vida de Él, pero no misericordia. No nos confundamos con la misericordia de Dios, porque Dios no hace cohecho con sus hijos, no se hace cómplice de los pecados con sus hijos. Entonces a veces se malentiende el término de misericordia y no debe ser así. Por eso en Hebreos 4:16 nos confirma, ya para terminar esta doctrina que estoy hablando en parte, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que acabo de explicar en el ejemplo, aquí viene explicado con los versos de la Biblia. Yo me acerco para recibir del trono de la gracia, o sea, de la gracia de Dios, de los atributos de Dios, su consuelo, obviamente su fortaleza, su restauración, me limpia la sangre de Cristo de nuevo mi alma que pequé. Entonces alcanzo misericordia, me paga porque no lo merezco ya, pero Él me paga o sea, me da su bien a pesar que no lo merezco. Hallo gracia para el oportuno socorro. Me mantiene mi trabajo que no lo merezco, o sea, me ayuda a pesar que fallé. Pero estoy en la etapa de crecimiento, estoy en su diestra, estoy cobijándome en Él, estoy esperando en Él. Sí soy imperfecto todavía porque tengo poco en el Evangelio, pero estoy esperando en Él. Es como recibo su misericordia. Por eso dice: acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces lo digo porque aquí estamos empezando el versículo 4 de Efesios, donde dice que Él es rico en misericordia y que por eso nos da vida juntamente con Cristo. Entonces tú no digas que tú recibiste hoy misericordia de Dios si la vida de Cristo no se está manifestando hoy. Juntamente con Él tenemos vida. Si no tienes vida abundante hoy, ten cuidado, porque estás en el perdón de la vida natural, pero no estás en la misericordia de Dios tomando del día de hoy. Y esto quiere decir que puedes sufrir reveses tremendos en tu trabajo, en tu familia, en tu vida personal, en tu salud, por estar confiando equivocadamente en términos y teologías equivocadas tuyas personales de lo que es la misericordia de Dios. No, vas a recibir juicio de Dios si no estás bien en la vida de Cristo, como lo dice el verso 4 y como lo dice el verso 5. Muy bien. En el versículo 6 de la segunda epístola de Efesios dice: juntamente con Jesucristo nos resucitó Dios, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo mismo que veíamos en el primer video en el capítulo 1, que nos ha bendecido en lugares celestiales con Cristo Jesús, decía Pablo. Aquí en este versículo 6 nos vuelve a confirmar lo mismo, que Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, y lo explicamos en aquel tiempo. Los dones espirituales que ahora gozamos del Espíritu Santo, los ministerios que ahora gozamos de nuestro Señor Jesucristo, el poder de los ministerios y los dones que los opera solamente el Padre en nosotros. Estamos gozando del privilegio de estar en Cristo. El estar en Cristo no nada más es figura, es una realidad poderosa, sobrenatural, espiritual, que gozamos los verdaderos hijos de Dios. Estamos en lugares celestiales porque hay poder de Dios en nuestras vidas para deshacer las obras del diablo, en nosotros primero y en otros también, a liberarlos de ataque del enemigo y hasta expulsar demonios de otros, sanar enfermos, muchas cosas. Entonces, Él nos dio nueva vida con el Espíritu y así estamos sentados en lugares celestiales de poder. Dios nos está compartiendo de su poder
para glorificar a su Hijo Jesucristo aquí abajo, para dar testimonio del Padre y del Hijo aquí abajo, solamente. Los que den testimonio de las madres del cielo o de otros santos muertos, aún no conocen al Padre y al Hijo, han escuchado de Él y les han dicho de Él por la Biblia en su religión, pero no conocen al Padre y al Hijo, nada más intelectualmente los conocen por la Biblia y por lo que les enseñan en sus religiones, pero espiritualmente, o sea, no están sentados en lugares celestiales todavía, por eso ellos no pueden echar fuera demonios, por eso ellos no pueden sanar enfermos, por eso ellos no pueden discernir qué dones espirituales Dios ha colocado en ellos y ponerlos por obra, por ellos no pueden sentir la resurrección de Jesucristo en sus propias vidas, como su espíritu resucitó en Cristo, por eso ahora ya no mienten, ya no avarician, ya no tienen lujuria, ya no roban, o sea, están firmes en Cristo, porque no conocen la verdad, están en una falsa religión con falsos sacramentos, lamentablemente. Por eso dice en el verso 7, aquí en Efesios 2, que esto lo hizo Dios para mostrar a toda la humanidad en todos los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dice Dios que Él se propuso en sí mismo mostrarle a toda la humanidad durante todos los siglos venideros a partir de que Cristo murió en la cruz, de cómo hay un Dios tan bueno en el cielo que nos paga por pura misericordia y amor, nos da algo que no merecemos, que es a su Hijo, nos lo entrega en el corazón, que es el sacrificio de su Hijo, su sangre nos lava de todo pecado, que ese sacrificio nos justifica delante del Padre, de puro amor y misericordia, y que esa gracia que hemos recibido de los atributos de Dios y de las operaciones de Dios a favor nuestro para salvación, que se manifiesta como testimonio a toda la humanidad, que puedan ver a sus verdaderos hijos caminando aquí en la tierra, llenos de amor, llenos de paciencia, de mansedumbre, de humildad, de templanza, llenos de verdad bíblica, viviendo conforme al estándar moral tan altísimo que Dios exige en la Biblia para cada ser humano en medio de una generación tan maligna que es la de los últimos tiempos, en medio de este mundo que está cada vez más oscuro y oscuro en cuanto a la revelación divina y la vida de Dios en la humanidad, y que esas luminarias y que esos hijos de Dios verdaderos son testimonios fieles de cómo la gracia de Dios ha transformado drogadictos a gente santa, pura, llena de alabanza para Dios, llenos de bondad, llenos de amor, llenos de misericordia, predicando el evangelio en camiones, plazas y en todas partes, diciendo cómo eran esclavos de Satanás y de drogas y de alcohol, y ahora son esclavos de Jesucristo llenos de amor y de bondad y de bendición y de santidad, sacando espíritus de alcohol, espíritus de demonios de otras gentes, con el poder del Espíritu Santo, testificando de esa gracia y bondad que Dios tuvo para con nosotros en Cristo. De eso habla el Evangelio, de eso trata la obra de Cristo, y por eso estamos sentados en lugares celestiales, que tenemos de ese poder para poder bendecir a la humanidad, y que ellos se acerquen al verdadero Dios y dejen sus religiones de mentiras, que están llenas de sacramentos de mentiras, y que usan la Biblia, y que dicen que vienen desde el siglo I, pero están llenos de puros dogmas de fe inventados por concilios de hombres, y que nada tiene que ver ahí la verdad. Y el testimonio de que nada tiene que ver la verdad es que los miles de millones que están ahí sufren todavía por no estar en los lugares celestiales en Cristo, porque el pecado sigue gobernando sus vidas. Entonces en el versículo 8 ya de este capítulo 2 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y no es de ustedes la fe, es un regalo que Dios les dio. El verso 9, porque no va a ser por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos siglos han enseñado en la religión de mentira que por obras es como llega uno al cielo? No, no es por obras. Nadie puede conseguir la salvación por sí mismo. Es un regalo de Dios, pero cuando ya estás en la verdadera salvación, tu vida está sentada en lugares en Cristo, en lugares celestiales, y tu vida se manifiesta ese poder de santidad, ese poder de verdad que Dios lo usa para que toda la gente vea que tú eres un verdadero hijo. No un religioso, no, un hijo espiritual lleno de santidad. Dice, nada, no por obras, porque en el verso 10 nos explica, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Entonces yo no tengo que andar inventando
a qué misiones me dedico, o a dónde abro una nueva obra para Dios, o si levanto en mi casa una célula para estudios bíblicos. Todas las obras en Cristo ya Dios las predispuso, Él mismo las ha preparado, y nosotros tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo para andar en ellas, para no quererle pegar a los superhéroes de la fe, porque no es correcto. Entonces ya en el verso 11 nos dice: acuérdense entonces de otros tiempos cuando eran gentiles en la carne, cuando les llamaban incircuncisos, por esa circuncisión hecha de mano en la carne. En aquel tiempo no tenían a Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel la celestial, ajenos de los pactos de la promesa, no tenían esperanza, estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo ya estaban lejos, ahora han sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nos confirma en todo este pasaje Pablo que ya no hay gentiles y judíos, que solamente ya hay hijos de Dios en la familia de Dios, llena de gentiles y de judíos, que no importa qué nacionalidad y lengua tengamos, seamos de Israel o seamos de cualquier otra nación, el estar en Cristo ya solo se forma una sola persona, un solo pueblo, un solo cuerpo, que es la iglesia, que es una sola por el poder del Espíritu Santo. Y nos termina diciendo que de todos nosotros que nos vamos a identificar en el Espíritu quiénes somos hijos y quiénes no somos hijos, y que esto no quiere decir que somos una sola iglesia, es decir, no es que tengamos una institución eclesiástica al frente y es la única, no, Dios levanta iglesias donde Él quiere, en todo el mundo, y no quiere decir que seamos de la misma, o sea, somos de la misma espiritualmente, pero no estamos bajo el mismo gobierno. Cada iglesia tiene su propio gobierno, así lo ha estipulado Dios. Ahora bien, lo que aquí nos está dejando claro es que ahora todos tenemos entrada al Padre a través del Espíritu Santo porque Cristo nos ayudó en esto. Y como vemos, nos confirma que el Evangelio trata del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La relación con Dios es solamente conocer los misterios del Padre y el Hijo, que el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, todos los que creen en algo más que esto, que pueden creer en la Madre, que pueden creer en santos óleos, tanta locura, están en una falsa doctrina donde no están sentados en lugares celestiales en Cristo. Y ya para terminar nos confirma por qué los que sí verdaderamente están gozando de este lugar en Cristo y de estar ya en la paz de Dios a través de Cristo, de tener la entrada al Padre a través del Espíritu, dice el verso 19, que eso nos hace ya no ser extranjeros de la familia de Dios, ni ser tampoco advenedizos, o sea, nada más así como acercados, ¿no? Sino que ya estamos dentro, somos conciudadanos de los santos, o sea, ya somos santos por la presencia de Dios, no porque todos ya seamos perfectos, somos miembros de la familia de Dios, y el testimonio es de ser ya de la verdad, ser ciudadano de los santos, estar en lugares celestiales, tener la gracia de Dios, estar en el trono siempre ahí con Él, es que en el 2:20 nos ratifica, es porque nuestra vida está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles, no sobre los nuevos apóstoles de los concilios católicos romanos, no, cambiaron todos los dogmas ellos, no, impusieron nuevos dogmas y sacramentos ellos, en contra de la Biblia, pero ellos dicen que como tienen el poder de Pedro pueden hacerlo, no se crean, dijo Cristo que nada más los apóstoles les llamó para que escribieran la Biblia, por eso les llamó y anduvieron con Cristo en la tierra, para que las generaciones que vinieran después no se confundieran, que había nuevos apóstoles para cambiar las doctrinas apostólicas a sus propias conveniencias de dinero. No. Ya los profetas del Antiguo Testamento dejaron la Biblia, que era la que enseñaron los apóstoles en su tiempo, y ya las cartas apostólicas que estaban edificando la primera iglesia cuando las leían en ellas, que nos quedaron ya juntas en nosotros en la Biblia a partir del siglo IV, no importa quién haya juntado la Biblia, importa quién esté respetando
los fundamentos de los apóstoles. Dios usaba burritos en el Antiguo Testamento para amonestar a su profeta como Balaam. Al burro lo puso a hablar. Dios usaba esqueletos también de asno con Sansón para matar a 300 filisteos. O sea, Dios usaba un animal para meter al profeta Jonás, que era una ballena o era un pez gigante, para que lo arrojara en la playa 3 días después. Lo que quiero decirles es, Dios usa su creación como Él le place, para glorificarse a sí mismo, para darle gloria a su Hijo Jesucristo y para bendecirnos a la humanidad. Tenemos que entenderlo en ese canal y en esa dirección. Pero si Él nos dice que si estamos sentados en lugares celestiales y tenemos la paz de Cristo y estamos ya en la verdadera familia de Dios, no es porque pertenezco a la religión fulanita de tal, porque soy pentecostés, o porque soy bautista, o porque soy fundamental, o porque soy metodista, porque soy presbiteriano, anglicano, luterano, o porque soy de no sé cuál, o porque soy católico, o porque soy testigo. No, yo estoy en la verdad, si me estoy edificando sobre el fundamento de los apóstoles, sin adulterar esto. Por eso los apóstoles fueron muy claros Pablo decía la verdad presente era la única que iba a permanecer. Judas decía que la fe que nada más una vez fue dada a los santos había que defender. Y Pablo dijo en varias epístolas que el evangelio era el que Dios le había revelado a él y que no podía adulterarse, no podía cambiarse, ni él mismo ni un ángel del cielo podía venir a cambiarlo. Y en los concilios vaticanos y en los concilios romanos lo han cambiado. Cambiaron que había que convertirse, que había que arrepentirse y luego bautizarse a que te echaran agua de niño. Eso lo cambiaron. Cambiaron que la Eucaristía, que es un recuerdo en memoria de su muerte y que anunciamos su muerte hasta el final con eso, lo hacemos solemnemente, lo tenemos que hacer dignamente también. Lo cambiaron a que se convierte en glóbulos rojos sin carne, caníbales y vampiros. Y no terminaría de decirles cuántas cosas han cambiado. Cambiaron Dios les dijo que ellos no iban a gobernar como los gobernantes del mundo, que los 12 iban a ser apóstoles, cada quien tenía misiones diferentes, responsabilidades importantes que hacer, y que no tenía que ser uno mayor que otros como los reyes humanos. Pusieron su rey en el siglo IV, Constantino puso al obispo de Roma cabeza de todos los papas. Esto quiere decir que ellos cambiaron sus doctrinas, cambiaron la voluntad de Dios por sus propias tradiciones, igual que los fariseos cuando pecaron, cambiaron la voluntad de Dios por sus propias tradiciones y Cristo se los recriminó. Les pasó el mismo error a los católicos. Dejó de ser la iglesia verdadera en el siglo IV para hacerse católica. Y todos los que ellos catolizaron a través de Carlos Magno, a través de Constantino, Teodosio I, Carlos V, a través de todos los reyes franceses, españoles y romanos que conquistaron al mundo y obligaron a ser católicos a todos, metieron el catolicismo en el mundo, igual que con los indios de América, metieron el catolicismo en el mundo, con el salvajismo que le hicieron los primeros siglos y en las cruzadas, ya no tanto al final por los derechos humanos, pero ellos creen que están en la verdad, y sí creen que están en la verdad, porque no conocen la Biblia, de que se ha adulterado toda la Biblia, y los mandamientos y la voluntad de Dios. Es por eso que la mayoría de la feligresía, con su carácter normales, que no son piadosos ni nobles, y como ya ahí hay piadosos y nobles, se confunden que ahí está la verdad. Pero no, tienen que estar en lugares celestiales en Cristo. Familia de Dios es el poder de Dios sacando demonios de la gente, levantando enfermos, glorificando a Dios con una santidad plena, hablando solo del Padre y del Hijo, como todo el Evangelio lo habla, y los verdaderos hijos lo hablan, y los apóstoles solo hablaban del Padre y del Hijo. Cero madres, y cero apariciones, y cero veladoras, y cero estatuas, y cero mil cosas, todo lo que han impuesto ahí por error. Entonces dice por eso mismo en el versículo 20, que estamos siendo edificados en el fundamento de los apóstoles, donde Cristo es la base principal, y en el 21 dice que todo este edificio, o sea, nuestra vida, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros vamos creciendo y creciendo y creciendo cada vez más en santidad. El Señor habita en nosotros, no la señora, no San Judas, ni San Charbel, ni nadie. Es nuestro Dios bendito. Y en el 22 dice, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios habita en nuestro espíritu, nuestro templo, Dios no habita en nuestra carne, habita en nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces nuestro espíritu debe estar limpio. Y si nuestro espíritu habita a Dios, no hablamos malas palabras, porque tenemos al Rey en nosotros. No andamos con fornicaciones, porque el Rey de nosotros está aquí adentro.
Entonces tenemos conceptos muy equivocados en las religiones falsas de lo que es la verdad, por engaños de siglos, y porque se nacen, y porque es la más grande, y que es la primera. Se han creído todas las historias, porque son muy bonitas, y Dios lo permite, porque está escrito. No van a oír la verdad ni entenderla hasta que no se arrepientan del pecado, para que conozcan la verdad. Entonces, mientras quieran vivir cada fin de semana confesándose con el sacerdote para tomar la Eucaristía de los mismos pecados, están todas esas prácticas que acabo de mencionar, por tristeza lo digo y es lamentable, en un grave error. Ahí no hay vida, no hay lugares celestiales en Cristo ahí. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar ya terminamos con estos versos, la segunda epístola, el segundo capítulo de la epístola de los Efesios. En un próximo video empezaremos el capítulo 3 si Dios nos lo permite. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Hasta la próxima.